y familia, hermana Victoria y las niñas. No sé si hay algún otro ministro acá que esté presente. De todas maneras, si no lo identifico, le doy un cordial saludo. Saludo a todos los hermanos, todos los ministerios, la alabanza, a todos los hermanos, a todas las hermanas, un cordial saludo en esta mañana. A las visitas, me gustaría que levantaran la mano las visitas que nos acompañan en esta mañana. Bueno, a ellas, las que estén presentes, un cordial saludo. Vamos a cantar un himno, hermanos, que me va a acompañar el Ministerio Musical David, a quien le agradezco también. Los felicito a los músicos, a los cantores, los bendecimos grandemente. Amén, hermanos. Hoy hemos estado contentos, hemos estado alegres, y así va a ser las grandes bendiciones cuando esté toda la iglesia con el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Pueden continuar, hermanos, para que me ayuden. La iglesia es tuya, Señor, te pedimos, tu santa presencia deseamos tener. El tiempo vuela y nosotros dormimos, por eso te pedimos tu santo poder. Aviva tu obra en medio de los tiempos, porque a paso lento va por doquier. Derrama Cristo bueno, gran avivamiento que extienda tu iglesia, tu santo poder. Derrama Cristo bueno, gran avivamiento que extienda tu iglesia, tu santo poder. La iglesia es tuya, Señor, te pedimos, tu santa presencia deseamos tener. El tiempo vuela, nosotros dormimos, por eso te pedimos tu santo poder. Aviva tu obra en medio de los tiempos, porque a paso lento va por doquier. Derrama Cristo bueno, gran avivamiento que extienda tu iglesia, tu santo poder. Derrama Cristo bueno, gran avivamiento que extienda tu iglesia, tu santo poder. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos decimos que Jesucristo es el Señor? Rey de reyes, Señor de señores. Amén. Saludo también a los hermanos y amigos que nos ven a través de la internet. También un saludo cordial a ellos. Vamos a leer la palabra del Señor, hermano. Libro de Habacuc. Pongámonos en pie para leer la palabra por respeto a la presencia del Señor. ¿Cuántos creen que el Señor Jesucristo está aquí en su Santo Espíritu, habitando en nosotros, moviéndose sobre toda su iglesia? Amén. ¿Cuántos lo creen? Habacuc capítulo 3, versículo 2, es de los profetas menores. Libro de Habacuc capítulo 3, verso 2. Si la iglesia tiene la cita bíblica, por favor, puede decir amén. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesucristo, nombre sobre todo nombre, creador del cielo y de la tierra, creador de esta palabra, amén. Habacuc capítulo 3, verso 2 dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y en la ira, acuérdate de la misericordia. Amén. Pueden dar un gloria al Señor y pueden sentarse, ponerse cómodos. He tomado esta reflexión o este tema, avivando la vida del creyente en la iglesia. El libro de Habacuc es un libro muy interesante, porque es un libro que resalta casi que dijéramos los actuales tiempos, tiempos de zozobra, tiempos de angustia,
tiempos de inquietud, tiempos incluso de rumores de guerras en todos los sentidos. Profeta Habacuc se encuentra ubicado en un punto de la historia cuando el reino de Judá estaba al punto de ser invadido por Nabucodonosor. La historia define la batalla de Carquemis cerca del año 605 como una de las batallas históricas más representativas en toda la humanidad, en todo este trayecto. En las escuelas militares se estudia mucho la batalla de Carquemis. En esa época la potencia era Egipto y digamos que el reino de Judá y el reino de Israel tenían, digamos, un sometimiento parcial o tenían unos acuerdos con Egipto para que fueran protegidos por él. Por supuesto, cuando Egipto cae por la bota militar de Nabucodonosor, enseguida es inminente la invasión a Judá y se efectúa. Llega a Jerusalén, es invadida y es el momento cuando Daniel y sus 3 amigos son llevados, ¿cierto?, a la Persia, son llevados a Babilonia. 8 años después viene una segunda invasión, es invadido el templo, se llevan unos utensilios, los utensilios del altar, y más de 10,000 personas, 10,000 judíos son deportados a Babilonia. En ese momento, Ezequiel es una de las personas, el profeta Ezequiel, que llega a ese punto de ser deportado. Finalmente viene una tercera invasión, que es la definitiva. Resulta que Nabucodonosor había dejado, ¿cierto?, a un rey, les había permitido que ellos siguieran con sus propios reyes, pero este rey iluso quiso, ¿cierto?, sacudirse del poder militar que hasta ese momento tenía el reino de Judá. Y él, muy enojado, le pone sitio a Jerusalén, quema el templo, destruye la ciudad y se lleva cautivo a los habitantes que quedaron vivos. Habacuc dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de su misericordia. Los tiempos de Habacuc no son muy diferentes a los tiempos de ahora. De pronto no son los tipos de guerras como se manejan ahora. Hoy en día una guerra puede acabar con una civilización entera, sin necesidad de desplazar ejércitos. No necesitamos, ¿cierto?, tener actos violentos físicamente, ya, entre varios ejércitos y entre grupos irregulares para entender que tenemos unos hechos de violencia en una sociedad que actualmente nos cobija. Pero resulta que Habacuc en ese tiempo le decía al Señor que había oído su palabra. Él le estaba pidiendo a Dios por las circunstancias críticas de su pueblo. Y Dios le contesta, pero le da la respuesta que él no quería. Habacuc quería, ¿cierto?, que Judá saliera indemne de la invasión de Nabucodonosor. Y Dios lo que le dice es: yo voy a poner la bota del Nabucodonosor para que invada y asuele a el reino de Judá. ¿Por qué? Porque fueron pecadores con su Dios. Amén. Entonces él comienza a clamar y en última se entiende, y es cuando saca su frase célebre inspirada por Dios, cuando dice: el justo por la fe vivirá. Amén. Y a lo último, allá al terminar su libro, dice: si la higuera no florezca, si no hay fruto en la viña,
En todo ¿qué? Yo me deleitaré, yo me gozaré en Jehová. Él es el que me da firmeza en mis pies. Él es el que me dice, confío totalmente en Él, fue lo que estaba diciendo. ¿Qué estaba haciendo Habacuc en ese momento? Estaba clamando por un avivamiento, estaba llevando al pueblo, estaba llevando en su libro, en sus escritos, en sus profecías, en lo que decía, a que Dios transformara las circunstancias que se estaban presentando en ese momento. Él decía, esta palabra es terrible, me estremezco. Dios, tú eres capaz de hacer cosas que realmente uno ni considera. Por eso dice el profeta, y temí. Nosotros no sabemos lo que muchas veces Dios tiene en el corazón. Por eso tenemos que estar pendientes de orar, de clamar, de interceder para buscar su favor y su benevolencia. Y Él dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Él sabía toda la historia como lo sabía el pueblo judío, que Él había hecho grandes maravillas. Y así como Dios, y Él le reclama al Señor Dios Todopoderoso, y le dice, ¿y por qué vas a hacer invadir a Judá de un pueblo perverso? Y le dice, espérate que para Él también tengo lo suyo. Dios no se queda con nada, Dios es justo. Y Él dice, esa obra hazla conocer, esas grandes maravillas, esa transformación que tú quieres que se haga, Señor, para renovar tu pueblo, para tus cosas de tu vida espiritual, Señor, le decía, de nuestra vida espiritual, transfórmalas en su tiempo. Como todo tiene su tiempo y su lugar, ¿cierto? Él sabía que iban a venir unos periodos y proféticamente dice, en la ira, acuérdate de la misericordia. La palabra avivar viene del hebreo hayak, que transliteralizado al griego, anatsao, significa literalmente volver a la vida de entre los muertos. Esa es la traducción correcta de avivar. Y quiero que tengamos presente en estas líneas y en estas pocas reflexiones, porque estos son temas bastante grandes en cuanto a tiempo y contenido, para que nosotros vayamos pensando en cómo hacemos para pedir y conseguir avivamiento en la iglesia. Amén. Ese propósito me lo puso el Señor en el día de ayer y en el día de antier. Fui informado sobre el tiempo y con el amor de Cristo, ¿cierto?, sobre la necesidad de una enseñanza hoy. Esto no es una enseñanza preparada. Esto no es un estudio que he hecho como los otros que yo hago corrientemente. Esto me lo inspiró el Señor en el día de ayer, y de ello pues son testigos mi familia que me vieron estudiando y orándole al Señor por este tema. La palabra avivar significa volver a la vida de entre los muertos. Hemos confundido el avivamiento con el evangelismo. Evangelismo es dar las buenas nuevas. Amén. Y el avivamiento es que tengamos una nueva vida en Cristo. Eso es avivamiento. Amén. En el evangelio el hombre es el que trabaja para Dios. En el avivamiento, cierto, Dios es el que trabaja en favor de nosotros y de su iglesia. Amén. Ninguna persona con carácter humano puede activar un avivamiento. Puede encender el interés, despertar conciencia a la gente o generar intensidad de hambre espiritual. La vida espiritual y la parte individual en la iglesia o en un país o en una nación, ese avivamiento es una obra particular del Espíritu Santo de Dios. Amén. Yo me gozaba cuando estaba orando, cuando los hermanos estaban cantando unos himnos con respecto a el Espíritu Santo, animando, avivando este tipo de cosas en nuestro ser. Porque la verdad es que nosotros tenemos que tener claro
que tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo de Dios. Amén. Él es el que nos activa, Él es el que nos da las herramientas, Él es el que nos da los sentimientos. Es Dios trabajando en nosotros, en su obra. Amén, hermanos. Y eso es lo que queremos. Ningún hombre puede programar un avivamiento. Yo he oído muchas veces que dicen: vamos a hacer un culto de avivamiento. Yo creo que hay una muy buena intención en eso, y un buen deseo y un buen trabajo para el Señor. Pero Dios es el que enciende la chispa. Usted puede tener el combustible espiritual, pero el Señor Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, es el que enciende la chispa para que todo se dé. Hace unos días veíamos, el hermano nos enseñaba y nos mostraba lo del avivamiento de la calle Azusa. Y eso son cosas que la iglesia tiene que saber. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Por qué somos pentecostales? ¿Qué quiere decir esto? Para que nosotros podamos saber hacia dónde nos podemos decir. Resulta que los avivamientos se dan generalmente cuando el pueblo lo necesita. Pero en estos tiempos yo creo que se necesita más todavía. Si en Sodoma y Gomorra hubo cosas terribles, ¿cuántas cosas creen ahora que no se ven? Si en esa época habían muertes y asesinatos, ¿cuántas cosas no se ven hoy en día? ¿Usted cree que la iglesia no necesita un avivamiento? ¿Usted cree que nosotros no necesitamos como individuos y en nuestras familias tener un nuevo avivamiento? Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Salmo 85:6: ¿nos avivarás nuevamente para que tu pueblo se goce en ti? Yo veo gozándome aquí la iglesia ahorita que estaban las alabanzas y los hermanos tocando los instrumentos. Y yo decía, eso no es la millonésima de la millonésima parte de lo que nos tenemos que gozar con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él suba para la iglesia, pero la iglesia tiene que haber cumplido su labor. Si no cumple la labor la iglesia, no arrancamos y seguimos aquí. Entonces, ¿cuál es el reto? Hacer el trabajo que la iglesia tiene que hacer. Amén. El Espíritu Santo de Dios renueva la búsqueda de Dios. Es esa comezón, es ese sentir, es ese deseo de orar más, de ayunar más, de venir más a los cultos, de servir mejor. Todo eso es parte de la práctica viva, de ese fervor que nosotros debemos de tener por nuestra vida espiritual, por la vida espiritual de la familia y por la vida espiritual de la vida cristiana de nosotros y de toda la iglesia. Avivar es sinónimo de renovar, restaurar, refrigerar y despertar. Despertar es levantarse de un sueño, casi siempre se asimila con lo espiritual. Y entonces, en muchas partes, algunos estudiosos de este tema toman mucho esta palabra despertar cuando quieren hablar del tema del avivamiento. El libro de Romanos dice en el capítulo 13, versículo 11, bueno, lo tomo aquí también: estamos viviendo tiempos muy importantes, dice esta cita en la versión de la traducción actual, ¿no? Estamos viviendo tiempos muy importantes y ustedes, mire lo que dice la palabra, le dice a la iglesia de Roma, le dice: han vivido como si estuvieran dormidos. Amén, dice el apóstol. Ya es hora de que despierten. Ya está cerca, muy cerca el día en que Dios nos salvará, mucho más cerca que cuando empezamos a creer en Jesús. Aquí se está refiriendo a un creyente. No se está refiriendo a una persona que está recién convertido o que se quiere convertir o que se desea que el Señor lo salve. Está hablando a un convertido, le está hablando a una iglesia el apóstol Pablo. Amén. Entonces,
Lo que tenemos que pensar es que el avivamiento comienza en la vida personal del creyente. Nosotros durante un tiempo aquí, y eso fue una bendición muy grande, cuando el hermano Plutarco comenzó a sentir de parte de Dios trabajar sobre la vida devocional del creyente. ¿Para qué? ¿Para qué es eso? ¿Será eso porque es que pertenecemos a una iglesia, a un culto, soy un miembro registrado? No, hermano. Es porque Dios quiere transformar los pueblos, las sociedades. Pero si no lo transformamos nosotros, nadie más lo va a hacer, hermanos. Amén. Si no hay un fervor, si no hay un deseo de llevar la palabra, si no hay un deseo de discipular, si no hay un deseo de crecer espiritualmente, no hacemos absolutamente nada. O lo hacemos, si lo hacemos, vamos a ver el resultado, perdón, lo digo de una manera más objetiva, más de resultado, va a ser poco comparado con lo que Dios tiene. Y yo siempre hago esta cita: ¿cuántos habitantes tiene Colombia? 40, 45 millones de habitantes. ¿Cuántos son creyentes pentecostales? 500, 600 millones de pronto congregaciones. Creo que eso se ha ido depurando un poquito. Póngale 500, 600 mil personas somos creyentes, salvos, bautizados, etcétera. ¿Será que todavía estamos haciendo la obra? Yo entiendo, y Dios lo sabe, que también muchos no creerán en el evangelio. Pero todavía hay muchas zonas por llevar la palabra, por la salvación. Nomás aquí en nuestra congregación, el hermano Abner, el pastor Abner y nuestro pastor oficial titular del altar de aquí, de esta congregación, de la central, nos enseñaban que hay muchos barrios que están totalmente blancos. No tenemos presencia evangelística. Y eso es con todo amor, con todo cariño. No se hace como una simple crítica, no, porque cada iglesia mide su propia fuerza. Pero Dios pone retos. Señor Jesucristo nos pone retos. Tenemos retos grandes, hermosos, maravillosos. Tenemos nuevos planes para el año entrante y para los próximos años. Sacar nuevas congregaciones, sí, eso es una visión que el pastor nos está compartiendo. Eso es importantísimo, eso es proyectar, eso es hacer el trabajo. Pero para eso se necesita fervor, para eso se necesita un avivamiento personal. Amén. El avivamiento personal lleva al avivamiento de la iglesia. Dos cosas que afectan el avivamiento personal: la vida, los afanes, las necesidades de reconocimiento, de triunfo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hoy en día hay una sed de protagonismo en la sociedad. Si tú no estás en medio, si tú no tienes X nivel de conocimiento, ¿cierto? Tú no eres una persona exitosa. Si tú no tienes una economía solvente o cambias de auto como en los Estados Unidos cada 4 o 5 años, entonces ya tú no eres alguien exitoso. Todas esas cosas van apagando ese fervor que el creyente tiene, porque hay que gastarse más en el trabajo. Amamos más el trabajo que a Dios. Amamos más nuestras necesidades personales que a Dios. Amén. Descuidamos nuestros hijos por trabajar 20 horas, ¿cierto? Para tener un alto estándar y un nivel económico que nos permita categorizarnos en una línea, ¿cierto?, social, para poder ser alguien hoy en día en la sociedad. Segundo aspecto por el cual el avivamiento personal se va, porque esto es como esa llama, por eso es que se compara como el fuego, ¿cierto? Usted puede avivar el fuego, pero el fuego también se puede ir apagando. Otra cosa que trata de apagar
el fuego es la falta de compromiso con Dios y la falta de compromiso con la iglesia. Estuve en una reunión invitado por el pastor y amablemente también por su junta local, donde él animaba al liderazgo mayor y por su intermedio a todos los servidores, a todo el gabinete, a tener un alto nivel de compromiso con las actividades de la iglesia. Es Dios el que está hablando, hermanos, no soy yo. Es Dios el que está diciendo: tenemos que comprometernos más. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué es lo que debe hacer? Tome su cruz y sígame. Le dijo al otro: deje todo lo que tenga allá y véngase acá. Eso no es dejar tirado todo, no. Dele prioridad a lo que es inherente a su salvación. Mira esta otra versión, dice: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga. Esa es otra versión que me pareció muy interesante. Necesitamos un avivamiento personal, reconocer una situación. Para que haya un avivamiento, primero es necesario desearlo, entender que se necesita, desearlo, reconocer, hacer un acto, un par en nuestra vida personal y decir: Señor, esta es mi situación. Yo he descuidado mi vida espiritual. Yo antes oraba y ya no oro. Yo antes ayunaba y ya no lo hago. Yo antes me levantaba a hacer mis devocionales a tal hora y ya no lo estoy haciendo. Es reconocer, es sentir que estamos desnudos delante de Dios espiritualmente. Es decir: Señor, mi alma se está enfriando. Oh Cristo, Señor, nuestra situación espiritual está menguando. Necesito de ti. Ahí comienza un avivamiento personal en su vida. Ahí comienza usted a decir: es el camino por el cual yo puedo cambiar una situación. Acto seguido, hacer lo que dice Segunda de Crónicas, que lo hemos estudiado suficientemente acá y lo tenemos que seguir estudiando para darle la interpretación que Dios quiere todos los días para nuestra vida. Si mi pueblo que lleva mi nombre, eso Dios no se lo está pidiendo a cualquiera, se lo está pidiendo a un grupo de personas que fueron escogidas por Él, que fueron lavadas por su sangre y que les encargó llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. A ellos, a nosotros. Amén. Tome un tiempo a Dios, tome un tiempo a solas con Dios. Y si no, oiga el himno y va a ver que el Señor le va a dar ese rema, esa palabra que Él quiere personalmente para usted. Pida a Dios que Él le ayude a encontrar dónde están nuestros errores. Examíname, oh Dios, mi corazón, dice el salmista. Amén. Después, humillarse delante del Señor, admitir, decir que no somos nadie, decir que tenemos debilidad, reconocer que tenemos un fracaso. Yo oigo al hermano Alex todos los domingos cuando él hace también el programa de radio tratando estos temas con la gente que quiere y que necesita y que debe ser salvada. Pero nosotros a nuestra manera también tenemos que hacer este ejercicio para decirle al Señor: no apagues el fuego que hay en mí. Amén. Arrepentimiento profundo y consagración a Dios para que haya un cambio profundo. Pero si se estimula todo lo que tiene que ver con el avivamiento en lo personal, yo creo y le digo que usted está trabajando en su familia, porque debe haber un avivamiento en su familia.
Y el varón y su compayuda idónea tienen que propender por desarrollar estas prácticas. Hijos, hijas de la iglesia, no se incomoden cuando sus padres les hacen un llamado de atención, cuando les dicen no estás orando, cuando le dicen ya no te veo en esto. Porque es que los padres hemos visto a los hijos en un nivel espiritual y los padres dan seguimiento a eso. Esposos entre ellos, no se molesten, ¿cierto? Porque para eso son las ayudas idóneas y para eso el hombre, ¿cierto?, es la cabeza en la familia. Propendamos por hacer un avivamiento familiar. No más ayer yo les decía a mis hijas, les pedí perdón. Les dije, perdónenme, he tenido unas semanas muy complicadas. Dios es testigo de eso, está aquí en medio de nosotros. Y le dije, no hemos podido hacerlo al altar familiar. Perdónenme, y le pedí perdón a Dios por eso. Porque es que pecamos contra Dios. Pecamos contra Dios, digan amén, hermano. Nosotros no somos inmunes a pecar. Y de pronto ya no pecamos en adulterio y en ese tipo de pecados y todas esas cosas. Pero no hacer lo que dice Dios que hagamos, pues es pecado. Porque es infringir una ley, una norma. No que es pequeña, no importa, es pecado. Y Dios se desagrada con eso en nuestras vidas. Amén. ¿Por qué el avivamiento en la iglesia? Porque la comunidad es la que hace la sinergia espiritual para que el mundo, ¿cierto?, sea roto en esas barreras de pecado y de muerte. Por eso el Señor manda al Espíritu, su Espíritu Santo para que more en nosotros. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿cierto?, llegaba a las personas, pero después se iba a la presencia de Dios. Si no, miren lo que le pasó a Saúl. Dice la Biblia, ¿cierto?, que el Espíritu de Jehová se apartó de él. ¿Por qué? Porque no hizo lo que Dios quiso que hiciera. Dice el Señor Jesucristo, y yo rogaré al Padre y os daré ¿qué? Otro consolador. Palabra del griego paracleto, que significa un consejero, una persona que apoya, una persona que está al lado para ayudar a alguien. ¿Y quién más que Dios ayudándonos a nosotros y a la iglesia, hermanos? Amén. Dice, para que esté con vosotros para siempre. No es por un momento. No es como en el Antiguo Testamento. Mire qué bendición tan grande tiene la iglesia. ¡Qué bendición, hermanos! A veces no la vemos. Pero también Él nos dice, pero recibiréis poder. Es decir, le doy el Espíritu Santo, mi presencia activa para que ustedes trabajen. Pero le doy las herramientas para que transformen el mundo. Ah, claro, si Él dijo, ¿cierto?, que vayan por todo el mundo y que son la sal de la tierra y la luz del mundo, ¿cierto? Él no podía dejarnos sin herramientas. Por eso Él dice, os doy poder. ¿Usted utiliza el poder? ¿Estamos utilizando el poder? Si no tenemos un avivamiento personal, si no tenemos un avivamiento familiar, si la iglesia se descuida, y no lo digo que lo esté haciendo, pero si por alguna circunstancia se descuida, no tenemos el poder de Dios. Queremos milagros, queremos sanidades, queremos una serie de operaciones espirituales, pero no oramos por esas circunstancias. Nos quedamos muchas veces, ¿cierto? Y no estoy excusando, ni estoy diciendo que no vivimos en un mundo. Dios nos dijo, Señor, en el mundo están. Pero lo que tenemos que tener claridad es que no pertenecemos a eso. Los afanes de la vida nos van a llegar. Pero lo que Dios quiere es que tengamos una capacidad de reflexionar y de reaccionar ante estas circunstancias. Amén. Avivamiento no son iglesias llenas de personas, son personas llenas del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que queremos. Pero el Espíritu Santo no puede habitar donde hay pecado. No puede, porque es santo. Amén.
Y nosotros como seres humanos fallamos. ¿Por qué le dice a los Gálatas que cuidado con el odio, las discordias, los celos, los arrebatos de ira, las disensiones, los sectarismos, los egoísmos, las envidias? ¿Por qué le advierte eso y le advierte a los corintios? Porque él sabe que si la iglesia quiera pedir un avivamiento y no está santa, el avivamiento no puede llegar a la iglesia, y por ende el resultado de ese avivamiento atrasa la misión que Dios le ha dado a la iglesia. Mientras la iglesia pierde fervor del Espíritu Santo, los pecadores se pierden en el fuego del infierno. Eso es una realidad, eso uno lo observa, porque nos quedamos en ciertas circunstancias naturales que nos limitan proyectarnos en la visión espiritual que Dios quiere para nosotros y para su iglesia. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor en esta mañana? Yo siempre digo que cuando Dios habla bonito, la iglesia se calla. Sí, estamos atentos, estamos mirando. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos 2:1, estábamos todos unánimes y juntos. Todos unánimes y juntos. Dios no puede activar un avivamiento cuando hay separaciones, cuando los equipos no trabajan, cuando no cooperamos. Cuando tenemos el deber de pedir perdón a algún hermano y no lo hacemos. Aló, amén. Todas esas cosas atrasan, lastran las bendiciones de Dios. Mantenerse en uno. Jesús ora por los discípulos y dice: sean uno. Que todos sean uno. Nosotros tenemos un lema anual. Soy una de las personas que tengo mi particular forma de pensar sobre los lemas. Y dice que todos seamos uno. No conteste esa pregunta, sino contéstesela usted con el Señor. ¿Realmente en la iglesia somos uno? No la conteste. Medítela en ella. Medítela en ella. Amén. Mire, cuando la iglesia entienda cuál es el papel que tenemos cada uno para servir al Señor y lo hagamos con plenitud. Yo utilizo una palabra que se llama mediocridad, y cuando dejemos de trabajarle al Señor con mediocridad, en ese día vamos a comenzar a ver la claridad de lo que tenemos que hacer para que realmente hayan avivamientos en la iglesia y podamos tener un alto nivel en nuestra vida espiritual. Hermanos, nosotros no somos nadie. Nosotros fuimos personas que fuimos sacados de ese barro del pecado, que fuimos beneficiados por una vida eterna, si es que la mantenemos, ¿cierto? Y nos mantenemos fieles al Señor. Tenemos esa promesa. Y a veces somos dogmáticos. A veces queremos hacer más que el pastor. A veces queremos tener más la razón que el ministro y que la junta y que los directivos y que el directivo del ministerio y qué sé yo y de los comités. Hermanos, cuidado con eso. Nosotros no somos nadie, hermano. Somos unas personas que hemos sido bendecidas tremendamente por el Señor. Amén. Dice Isaías 40:17: como nada son todas las naciones, la humanidad. Como nada. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada. Fuerte, pero así es. Es una gran verdad. Amén. Cuando entendemos cuál es el papel espiritual que tenemos en la iglesia,
Cuando entendemos cuál es el papel como familia en la vida espiritual de la familia. Cuando entendemos cuál es el servicio, el don, el ministerio que Dios me ha regalado, el talento para ponerlo a los pies de Cristo, en ese momento la iglesia es madura. En ese momento la iglesia no es madura. Pero oiga esto, y óigalo de parte del Señor, porque me lo dio esta madrugada como la 1 de la mañana. Si la iglesia no es madura, el avivamiento no podrá llegar. Entonces, hermanos, ¿cuál es nuestra condición? Tenemos que ser santos sí o sí. Si usted quiere que su hijo llegue a los pies de Cristo, que sus vecinos, que sus familiares, que toda la ciudad se vuelque alrededor de la salvación, tenemos que madurar como iglesia, porque el avivamiento no va a llegar. Voy a dar un ejemplo. Y anoche estaba orando para que Dios, y acompáñenme en esa oración, yo creo que podíamos como ponernos de acuerdo, para que en esta nueva campaña Dios permita, cierto, que haya realmente un nuevo avivamiento, para que la iglesia se mueva, se proyecte y haga nuevas cosas. Ojo, no estoy diciendo que no se hace. Estoy diciendo que siempre habrá una mejor manera de hacer las cosas para Dios. Amén. Mire, si la iglesia no está preparada, hermanos, para que evangelicemos, para que discipulemos, para que atendamos a las personas, supóngase usted que viene un avivamiento, que hay una gran movilización, que en esta campaña y ojalá el Señor venga 300, 400, 500 personas. ¿Usted creería que estamos en capacidad de atenderlos uno a uno, en discipulado, en todas estas cosas? Dios a veces no da porque no tenemos la capacidad. Entendamos bien eso. Si no estamos preparados, no vamos a recibir, o vamos a recibir cuota parte proporcional de lo que podemos hacer. Amén. Y finalmente, 4 fundamentos que quiero recordar para que tengamos en claro. Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre. Resalte eso en su Biblia. Y dice adelante, y se levantó a leer. Resáltelo también. Dice más adelante la palabra del Señor, gloria al Señor. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y resalte esto también. Y habiendo abierto el libro, el Espíritu del Señor, donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visita a los ciegos, a poner a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Verso 20 dice, y enrollando el libro, lo dio a su ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Primer punto, Jesús tenía la costumbre de ir a la casa de Dios. Si queremos avivamiento, tenemos que venir a las actividades de la iglesia. No sé cómo lo haremos. Yo soy la primera persona que estoy pensando en eso. ¿Sí? Por mis horarios, no sé cómo lo haré, pero Dios, oraré al Señor para que el Señor me diga cómo lo debo hacer. Amén. En la iglesia recibimos enseñanza, maduramos, formamos el carácter, nos fortalecemos espiritualmente. Ve los resultados, los cultos entre semanas son muy pobres. Y esa es una realidad nuestra. O sea, no lo digo porque quiera decirlo, sino porque ese sí es una característica particular de nosotros. Entiendo yo te entiendo todo. Porque yo estoy analizando también qué es lo que pasa. Aquí se hizo un estudio de por qué no se venía, y todo es entendible y naturalmente dable. ¿Por qué no se venía a los cultos? En la iglesia servimos al Señor.
Salmo 111 dice: alabaré a Jehová con todo el corazón en compañía y la congregación de los rectos. Mire, hermanos, si usted quiere defenderse de los ataques espirituales, usted tiene que venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque es que la iglesia es como un batallón. Esto es un cuartel. Aquí es donde aprendemos a defendernos de las huestes de maldad. ¿Entiende? Los grandes avivamientos han dado porque se ha orado, se ha intercedido, y eso se hace también con toda la iglesia. Nosotros tenemos que predicar lo que Dios dice que se predique, no lo que a veces nosotros queramos escuchar. Póngame mucha atención en esto, perdóneme, me voy a robar 2 minutos más. Escúcheme, porque esto también me lo puso el Señor. A veces queremos oír sermones con cosas agradables, y yo digo que eso está bien porque eso estimula, pero a veces nos gusta que se hable de pecado, que se hable de santidad. Si el pastor exhorta, eso no gusta. Pero si el pastor no exhorta, si el pastor exhorta de manera fuerte, no gusta, perdón. Pero si el pastor no exhorta, entonces dice: no, es que el pastor no tiene carácter. Entonces, ¿qué hacemos? ¿A qué le apuntamos? Oímos lo que queremos oír y no oímos lo que no queremos oír. Amén. Yo hablo aquí porque el Señor me ha puesto esta palabra, no porque quiera decir absolutamente nada en términos personales. Dios sabe que eso es así, y eso lo digo porque tengo experiencia en eso. Y yo lo dije, una persona se me acercó cuando estábamos en el programa de radio, me oyó y me dijo: hermano, pero es que usted a veces lleva una reflexión y es como muy fuerte, porque es que las almas hay que tratarlas como con cierta respeto, ¿por qué no? Váyanse a la Biblia. ¿Qué es lo que dice Jesucristo en la Biblia? Ahí están los 2 hermanos que trabajan en el ministerio. Está el hermano Samuel también. Dios habla claro. Dios al pecador le dice pecador, no le puede decir de otra manera. Le vamos a decir aquí una visita: no, tú estás más o menos, tienes que mejorar de ciertas formas tu vida y tal. Y lo vamos a dejar así. Y no te preocupes que en el camino, ¿cierto?, las cargas se van acomodando. Sí, eso es lo que incluso algún inconverso quisiera escuchar, porque eso es lo que el Satanás quiere que le digan. Pero Dios le dice: tú estás en el pecado. Aquí vine yo, dice Dios, y vine al mundo en figura humana y morí por ti. Y te doy la palabra de salvación. Pero si tú no la tomas, te vas para el infierno. Es que la gente como que le da miedo que le hablen del infierno. ¿Qué es eso? Jonathan Edwards, mire lo que les decía. Mire, escuchen esto. Jonathan Edwards tiene uno, léanselo, lo encuentran en cualquier parte: Pecadores en manos de un Dios airado. Es una pieza de sermón extraordinaria. Un día la estudiamos con el hermano Vicente personalmente, porque él le llamaba mucho la atención, y la conseguimos, la bajamos de internet y la pusimos a estudiar. Me decía: hermano Alfonso, me ha servido mucho a mí como predicador, porque me ha ilustrado. Él en 1741 hizo un sermón que se llamó: a su tiempo su pie resbalará. Mire lo que le dijo a la iglesia. Ponga bien atentos sus oídos. Por tanto, que todo aquel que está sin Cristo, puede haber creyentes que estén sin Cristo, ¿cuánto dicen amén? Despierte ahora y huya de la ira por venir. La ira de Dios Todopoderoso se cierne ahora sobre gran parte de la congregación. Repito,
la ira del Dios Todopoderoso se cierne ahora sobre una gran parte de la congregación. Dice él, o dijo él, que cada uno huya de Sodoma. Dense prisa, escapen por sus vidas, no miren tras de sí, escapen al monte, no sea que perezcan. ¿Qué tal que un predicador viniera a predicar de esa manera aquí? Había 4 o 5 hermanos llamando al pastor a decirle y a llamarle la atención. Vea, hermano, eso como que fue muy fuerte. Sometimiento al Espíritu Santo. Dejo aquí porque hay otros temas, pero finalmente quiero decir lo siguiente. Voy a terminar con esto, perdón, disculpen. Al finalizar, cuando Jesucristo habla en Lucas 4:20, ¿cierto? Que dice, enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Todo lo que hagamos, todo lo que sentimos, todo lo que deseemos, tiene que tener como eje focal a Jesucristo. Si miramos solo a Cristo, no fallaremos nunca. Tendremos seguridad, tendremos el triunfo, tendremos la victoria, tendremos una vida plena, hermanos. Pero tenemos que mirar a Él. Pedro, cuando comenzó a caminar sobre las aguas, él miró fue a Jesucristo, porque Jesucristo le dijo, ven hacia mí. Y cuando él comenzó a caminar, comenzó a ver en las olas, el temporal, que la barca se le alejaba y comenzó a hundirse. ¿Por qué? Porque dejó de poner los ojos en Jesucristo y comenzó a mirar la furia de la naturaleza. Al contrario, hay que mirar a Jesucristo y dejar a un lado la furia de los problemas, la furia de las dificultades, la furia de todas las circunstancias que puedan afectar la vida del creyente, y que Cristo es el que es capaz de ayudarnos para eso. Iglesia, cambiemos el mundo. Iglesia, salgamos de la banca de confort. Iglesia, caminemos en esa fe, porque Pedro sí tenía fe. Vaya, póngase usted hoy en día, váyase allá a tomar 2 kilómetros o 300 metros aquí en la playa y póngase a caminar sobre una barca. De la barca pise al agua, hágalo a ver. Pedro lo hizo. Pero cuando Jesús conocía el carácter de él y sabía por qué se lo decía. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe. Vamos a ponernos en pie y a orarle al Señor para que Él nos siga ayudando, para que Él nos siga dando, para que hayan grandes avivamientos, no uno solo, muchos avivamientos, hermano. Del Señor necesitamos muchas cosas. Amén. Oremos. Señor y Dios Todopoderoso, tú eres el dueño del mundo. Tú eres la palabra revelada, tú eres el logo, pero también eres la rema. Nos has hablado en esta mañana, a mí me has hablado en lo particular. Y espero, Señor, que haya sido de bendición esta palabra tuya para la congregación de la iglesia. Señor, te pedimos por un nuevo avivamiento. Te pedimos que tú nos ayudes. Te pedimos, Señor, que realmente nos saques adelante, puesto los ojos en ti, porque tú eres, Señor, el consumador de todas las cosas y de nuestra fe. Gracias, Señor Jesús. Amén.